Utin o Utin, después me tenés que decir. Y ese apellido, Utin, es muy parecido al apellido de un presidente que hoy está en boca de todos. Es una casualidad, pero no, a veces las casualidades son causalidades. Con Ignacio vamos a hablar de cómo hablar de la guerra en la escuela. ¿Y cómo hablar de qué guerra? Del momento vamos a hablar de la invasión de Rusia a Ucrania. Ignacio es un gran periodista internacional, ha estado en Ucrania, no particularmente durante el conflicto, pero sí en los años anteriores, donde también había un conflicto. Ignacio estuvo en el frente de batalla, en los territorios que están en disputa, desde hace muchísimos años, y una de las preguntas que te voy a hacer seguro tiene que ver con eso. Ignacio además es autor de 2 libros, uno es Crónicas del Frente, que se publicó en Indie Libros, y otro es el que tiene en la mano, gracias, ahí lo tengo yo, que se llama Una renovada Guerra Fría, que acaba de ser reeditado y que se consigue aquí en la feria en el stand de Cúspide. Así que vamos a poder hablar de este libro tal vez, y si nos llama la atención, nos podremos ir a buscarlo. Ignacio, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación, buenas tardes. Hemos hablado varias veces con Ignacio, pero bueno, salvo el otro día que venías a una charla a Infobae, casi que nunca nos vimos en persona, es una de las primeras, la segunda en todo caso. Sí, cosas de la pandemia, supongo. Así es. Ignacio, hemos tratado de entender con vos varias veces la idea del porqué del conflicto. Pero ahora, ¿qué podríamos decir de cómo está la situación en la invasión rusa? Yo le voy a decir invasión rusa. Después por ahí podemos discutir, pero digo, lo voy a explicitar porque las palabras están cargadas de politicidad, como siempre, y para mí es una invasión, aunque después la podemos discutir. ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, en principio concuerdo completamente, es una invasión, me parece que es muy difícil poner en duda esa palabra. Es claramente una invasión de Rusia a un país soberano como es Ucrania. ¿Y cómo está la situación en este momento? Yo creo que en este momento es muy difícil que la guerra en Ucrania termine pronto. Creo que está condenada al estancamiento. ¿Por qué? Porque básicamente lo que demanda Rusia es que Ucrania ceda territorio. Que Ucrania ceda la península de Crimea, que Ucrania ceda el territorio del Donbass, que quizás también ceda otras regiones como Zaporilla, como Odessa. Y Ucrania no va a ceder territorio, porque ningún país lo haría, ni siquiera en el contexto de una invasión. Entonces, si Ucrania no va a ceder territorio de ninguna forma y Rusia no se va a ir, no se va a replegar porque se aburrió, me parece que no hay ninguna chance de que esta guerra termine pronto. Creo que está condenada al estancamiento y ese quizás sea el peor de los escenarios. Estos territorios, el territorio de Donbass, el primero, el otro territorio que se me fue el nombre, pero Crimea. no, el otro, porque Donbass eran 2 repúblicas separatistas, ¿no? Sí, el Donbass es una región Bien. conformada por 2 provincias, Ok. Donetsk y Lugansk. Ahí estamos, Donetsk y Lugansk. Estos 2 territorios ya estaban en disputa antes. Ya intentaban separarse de Ucrania. Que entre Rusia a jugar, ¿cómo cambia en el tablero ucraniano? Después podemos hablar del Mundial. ¿Cómo cambia el tablero ucraniano? Bueno, en principio estas 2 regiones, estas 2 provincias se independizaron, se declararon independientes en 2014, dando inicio a una guerra que duró casi 8 años. Y digo que duró porque para mí esa guerra terminó. Esa guerra terminó el 24 de febrero. Porque de 2014 a 2022 se podía discutir la intervención de Rusia, si Rusia participaba o no en la guerra. Todos sabíamos que Rusia enviaba soldados, que Rusia enviaba armamento, que Rusia enviaba financiamiento, pero no oficialmente. Ahora, digo que esa guerra terminó porque ahora no hay ninguna discusión. Ahora claramente Rusia está interviniendo a favor de estas 2 repúblicas autoproclamadas que Rusia reconoce como países independientes, y a favor de la población étnicamente rusa que, según Rusia, está siendo atacada, cosa que yo pongo en duda. Por un lado está Rusia, por otro lado está la OTAN. ¿Está bien hablar de OTAN o es Estados Unidos? Porque el principal auspiciante, el que da más armamentos y más dinero, es Estados Unidos. Primero eso, por un lado Rusia, por otro lado OTAN. Pero en el caso de Rusia, ¿por qué se decidió a invadir? Si, digamos, había un terreno, un territorio, un conflicto que ya venía sucediendo, ¿qué hizo que Putin entrara? Bueno, Putin viene hablando desde hace casi 20 años de
de que la OTAN se estaba expandiendo demasiado, y uso los términos que usa Putin. En los últimos años él habló de que no se cruzaran líneas rojas, que la OTAN no debería cruzar líneas rojas. ¿Qué significa estas líneas rojas? Ir demasiado cerca de la frontera de Rusia. Y lo cierto es que ya hay países que tienen frontera con Rusia y que son miembros de la OTAN, como Estonia, por ejemplo, como Noruega, por ejemplo. Pero Ucrania es otro tema. Países como Ucrania, como Bielorrusia, como Georgia, son países mucho más ligados a Rusia. Especialmente Ucrania y Bielorrusia, que tienen exactamente el mismo origen que Rusia. De hecho, la palabra Rusia y la palabra Bielorrusia vienen de un protoestado medieval que se llamó Rus de Kiev, justamente en la ciudad de Kiev, que es mucho más antigua que Moscú. Los tres países, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, tienen exactamente el mismo origen. Eso significa que están ligados históricamente, culturalmente, en términos de identidad. Por eso para Rusia no es lo mismo Estonia, o no es lo mismo Lituania, o no es lo mismo, no sé, Croacia, que también es miembro de la OTAN, que Ucrania. Ahora, uno puede decir, bueno, pero Ucrania no es miembro de la OTAN. Y de hecho no está ni cerca de ser miembro de la OTAN. No porque a Putin no le guste, sino porque no cumple con los requisitos formales para ser miembro de la OTAN. Entonces, ¿por qué ahora salta Putin? Bueno, en principio porque Ucrania cambió su constitución. Desde 2019 tiene un mandato constitucional para intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y por otro lado, porque esto se da en un contexto muy particular. No es que Putin un día se levantó y se le ocurrió invadir Ucrania. No, él lo viene advirtiendo desde hace 20 años. En el medio tenemos la guerra en Donbass desde 2014, guerra que se suponía que tenía que terminar en 2015 con los acuerdos de Minsk, cosa que no pasó. Y para Putin esto no es una amenaza a la seguridad de Rusia, sino que es sobre todo una amenaza al orgullo nacional de Rusia. Ver que muchos países se le están alejando demasiado. Ya no es solo Estonia, sino que es también Ucrania, es también Georgia, es también Moldavia, que tuvo elecciones presidenciales en 2020 y parlamentarias en 2021, y en ambos casos perdieron los candidatos de Rusia. Se le están alejando demasiados países, y eso es un golpe muy fuerte al orgullo nacional ruso. Vos sabés que, bueno, y te preguntaba la otra parte, la de OTAN o Estados Unidos, y después te hago la pregunta que empecé a formular. Yo creo que está bastante claro que la posición de la OTAN es la de Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene la última decisión, me parece que eso está clarísimo, y sobre todo Estados Unidos tiene la decisión porque ese es el poder que le atribuye Rusia. Rusia le dijo a Estados Unidos: vos sos el que toma la decisión, solo con vos quiero dialogar y no con el resto de la OTAN. Porque el que toma las decisiones es Joe Biden, el que toma las decisiones es la Casa Blanca, y lo que pueda decir Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson, no le interesa a Rusia. Eso quedó clarísimo cuando Emmanuel Macron intentó desde noviembre hasta febrero intentó mediar, y Rusia no le interesó Macron como interlocutor. En ese tablero de ajedrez que se da entre Estados Unidos y Rusia, ¿cómo entra China? China al día de hoy no apoya políticamente ni militarmente a Rusia. Quedó demostrado en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde China se abstuvo, no condenó la invasión, tampoco la apoyó, pero se abstuvo. Y me parece interesante esto, porque, insisto, China no apoya ni política ni militarmente a Rusia, pero sí lo apoya comercialmente, sí le ofrece ser una red de seguridad en el marco de todas las sanciones que se impusieron sobre Rusia a partir de la invasión. China no va a apoyar de ninguna forma a Rusia políticamente, en principio porque China tiene la misma política de Estado que Argentina, que es siempre priorizar la integridad territorial de los estados. Con lo cual China no puede de ninguna forma reconocer la independencia de estas dos repúblicas autoproclamadas. Y tampoco puede de ninguna forma apoyar esta invasión. Sí puede apoyar comercialmente a Rusia, y eso es muy importante. Hagamos un poco de historia de propuestas contrafácticas en todo caso. ¿Qué hubiese pasado si todavía Merkel estaba en Alemania? Merkel se llevaba muy bien con Putin, se entendían muy bien. Pero además Merkel llevaba mucho tiempo en el poder, desde 2005, si mal no recuerdo, y Olaf Scholz es nuevo. Olaf Scholz no solo recién asume, sino que ni siquiera tiene demasiados contactos con Rusia, está acomodándose, y Merkel dejó unos zapatos muy grandes.
Merkel y Putin se entendían mucho mejor de lo que Scholz puede llegarlo a entender a Putin. Y así como decía antes, Putin no ve a Olaf Scholz como un interlocutor válido, porque el único que le interesa en este momento es Joe Biden. De la misma forma que no ve a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano, como un interlocutor válido, eso me parece que está clarísimo a esta altura. Bueno, ahora la otra parte de la pregunta contrafáctica es: ¿qué hubiera pasado si ganaba Trump en Estados Unidos? Esa sí es una buena pregunta, porque Trump fue un personaje tan imprevisible. Putin siempre dijo que podía controlarlo a Trump, podía influenciarlo. Y yo creo que Trump tenía una lógica bastante más pragmática que Biden. En cierto sentido diría que los republicanos en general tienen cierta lógica más pragmática que los demócratas. Los demócratas tienden más a meterse en conflictos que les son ajenos, mientras que los republicanos no tanto, por fuera de Irak y Afganistán, que son casos particulares en la era de Bush. Yo creo que Trump probablemente hubiera sido más blando, no hubiera aplicado tantas sanciones, quizás se hubiera mantenido más al margen y de alguna forma se hubieran entendido mejor con Olaf Scholz, con el canciller alemán, que también está mostrando una lógica mucho más ambigua de la que pretende Biden o de la que pretende Boris Johnson, el primer ministro británico. Estamos hablando con Ignacio Butin del conflicto que se está dando en este preciso momento, en semanas, desde febrero, entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa. Yo te sigo en todas las redes sociales, te sigo en Twitter sobre todo, pero también te veo en Instagram. Y en Twitter sos muy activo y estás todo el tiempo hablando. Has tenido muchísimas críticas también, has tenido que levantar la guardia más de una vez, pero estás todo el tiempo hablando. Y una de las cosas que me llamó la atención es cuando aparecieron ciertos mandatarios, por ejemplo Boris Johnson, en contra de la invasión. Vos dijiste, qué difícil que es para esos países negar, o mejor dicho, atacar una invasión como la que está haciendo Rusia y defender otras, como por ejemplo la británica en las Malvinas. Es que la invasión rusa a Ucrania se justifica desde el concepto de guerra preventiva. Vamos a atacar porque creemos que nos van a atacar. Entonces nos defendemos de antemano. Y es exactamente lo mismo que hizo Bush en Irak en 2003. Cuando hoy se condena a, no sé, a atletas rusos, a artistas rusos, yo no recuerdo que en 2003 nadie haya cancelado a Britney Spears, a la cantante estadounidense Britney Spears, que apoyó abiertamente a Bush en el marco de su guerra preventiva en Irak. No seamos tan inocentes. Lo que está haciendo Rusia en Ucrania es claramente terrible, tiene que ser condenado, es indefendible, es ilegal, pero Rusia no es el único que lo ha hecho. Claramente el Reino Unido también ha invadido países, Estados Unidos también ha invadido países, y yo no quiero caer en lo que ahora se llama whataboutism, en el sí, pero ok, esto está mal, pero ¿y qué hay de lo otro? Porque parece una forma de no terminar de condenar, pero que hay hipocresía, hay claramente hipocresía, no me cabe la menor duda. Te hago un par de preguntas más. Una tiene que ver con la cobertura. Vos como periodista de casos internacionales como este, además estando en Ucrania, habrás notado que la guerra de Ucrania es muy distinta a la cobertura de la guerra de Irak, por ejemplo. Es cierto, han pasado 20 años de distancia, tenemos hoy teléfonos celulares en donde se filma todo, pero en la guerra de Irak no se mostraban tantos cuerpos como ahora. ¿Por qué? Bueno, en principio yo diría que estamos ante la guerra más visibilizada de la historia. No solo por el año en el que estamos, sino porque además Ucrania es un país claramente occidental, inserto en el mercado occidental, con las tecnologías occidentales. Y todos los ucranianos hablan bien inglés, casi todos, al menos los más jóvenes hablan bien inglés, cuando no también castellano. Todos tienen celular. Hoy todo el mundo, todos en Ucrania tienen celular, incluso los más ancianos. Y en ese sentido es claramente una guerra muy visibilizada, pero también es una guerra en la que se juega mucho la propaganda. Y quizás esto no sea políticamente correcto decirlo, pero desde este lado del mundo recibimos solamente una parte de la información. Más aún ahora que en unos cuantos países, no en Argentina, pero sí en unos cuantos países de la región, de este lado del mundo diríamos,
se bloquearon canales rusos, se bloquearon sitios web rusos, y yo no digo que Rusia diga la verdad y que todos los demás sean malos, de ninguna forma, pero sí digo que en este contexto, en el marco de una guerra, tenemos que, para analizar esta guerra, necesariamente tenemos que tener información de ambos lados y tenemos que saber qué es lo que se dice de ambos lados. ¿Por qué hoy hay tantos cuerpos? A mí no me cabe la menor duda de que en Bucha, por ejemplo, sí hubo crímenes de guerra, sí hubo asesinatos de civiles, no me cabe la menor duda. Pero tampoco me cabe la menor duda de que se movieron cuerpos, que se preparó cierta escena, si se quiere, y suena muy feo decirlo, pero está claro que fue así. Se pueden ver imágenes anteriores, se puede chequear la cronografía de los eventos, y se armó para que sea una puesta de escena mucho más espectacular. Eso no significa que los muertos hayan aparecido del aire. Sí, sin dudas hubo muertos, absolutamente, pero se armó. Bueno, hablas de la necesidad de escuchar también ciertas figuras del otro lado. Es cierto que también Putin ha estado cerrando medios en contra de él, pero desde nuestro lado, ahora, por ejemplo, Twitter te avisa, este es un medio asociado. ¿Va a cambiar algo con Elon Musk? Qué buena pregunta. Elon Musk dijo que él está a favor de cualquier tipo de libertad de expresión, sin límites. No lo sé. A mí me resulta muy raro esta etiqueta que es en relación al gobierno de Rusia, al Estado de Rusia y al Estado chino, pero a ningún otro. Y yo no digo que, qué loco, porque no se lo hacen a Estados Unidos, no se lo hacen a Gran Bretaña. No, ¿por qué no se lo hacen a medios de Turkmenistán? Por ejemplo, Turkmenistán es una de las dictaduras más cerradas del mundo. ¿Por qué no se hace con medios de Turkmenistán? ¿Por qué no se hace con medios turcos? ¿Por qué no se hace con medios de Eritrea? Y pienso en países particularmente dictatoriales, con regímenes terribles. Y no solamente se hace con Rusia, con Bielorrusia y con China. ¿Por qué no con Corea del Norte? No lo sé. Y con esto quiero decir, no es una cuestión de democracia y dictadura, porque hay algunas dictaduras que Twitter no la juzga de la misma forma. ¿Por qué lo hace con algunas sí y con otras no? Es curioso, ¿puede llegar a cambiar algo con Elon Musk? No lo sabemos, veremos qué pasa a partir de ahora. Estamos en un espacio de un proyecto educativo. El título de la charla se llama ¿Cómo hablar de la guerra en el aula? Hay chicos de inicial, de jardín, que estaban asustados cuando se enteraron que había una guerra. Obviamente te asusta, hay una guerra, no sabes dónde está sucediendo, pero también hay chicos más grandes que reciben información sesgada, de un lado, del otro, sesgada, que toma posición según como toma la posición el gobierno. Si el gobierno, si es una persona que está a favor del gobierno y el gobierno se manifiesta de una manera, entonces la guerra será justa o injusta. Si está del otro lado, exactamente lo mismo. ¿Cómo haces para llevar una guerra al aula y contar todas estas características? Yo creo que una guerra es un evento extremo. Hay pocos eventos más extremos en la humanidad que una guerra. Y me parece que eso abre la posibilidad de debate, abre la posibilidad de generar interés, pero para generar interés hay que salir necesariamente de los maniqueísmos, hay que dejar de insistir en uno es bueno y el otro es malo, uno es 100% víctima y el otro es 100% victimario, porque la realidad no es una película infantil, la realidad no es una película de superhéroes con héroes y villanos, la realidad es más compleja y puede ser incluso que el invasor, que a priori nos parecería el malo, puede ser que tenga algunos argumentos correctos, puede ser que tenga razón en algunos puntos en particular. Entonces yo creo que a la hora de analizar este conflicto y a la hora de entender este conflicto, de explicar una guerra, no solo la de Ucrania, sino cualquier tipo de guerra, el primer paso es salir de los fanatismos, es correrse del maniqueísmo y tratar de entender que hay víctimas a ambos lados, incluso del bando invasor, y sobre todo que a ambos lados del conflicto, tanto en el lado invadido como en el lado invasor, hay civiles. Y los civiles son exactamente igual que nosotros, exactamente igual que los alumnos. Son gente que no tiene la culpa. No tiene la culpa, que va a sufrir una guerra y que sufre una guerra sin ningún tipo de responsabilidad. Ningún civil eligió ir a una guerra. Ningún civil no gobernante eligió ir a una guerra. Creo que ese es el punto inicial.
tratar de correrse de la lógica de buenos, malos, víctimas y victimarios, y tratar de entender que hay víctimas de los dos lados y que los únicos victimarios son los que agarran las armas y los que toman la decisión de invadir un país. No los ciudadanos de Rusia, no los ciudadanos de Ucrania y no los ciudadanos de ningún otro país del mundo. Solamente los que toman las armas y solamente los que toman las decisiones son los victimarios. Te hago la última pregunta, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste, además que tuvimos la visita inesperada de Mariana Enríquez y eso nos dio una demora en el encuentro. Trajiste unas banderitas, estas banderitas son las banderitas de las dos repúblicas separatistas ucranianas. ¿Nos contás la historia? Exactamente, a ver cómo las puedo mostrar. En 2014, dos territorios del este de Ucrania se autoproclamaron independientes. Hasta el 21 de febrero pasado no tenían ningún tipo de reconocimiento. El 21 de febrero los reconoció Putin como países independientes. 3 días después teníamos una invasión. Esta es la bandera de la República Popular de Donetsk, o Donetsk, depende de cómo se lo quiera pronunciar, que es básicamente la bandera rusa, pero en lugar del blanco tiene el negro. ¿Por qué el negro? Porque Donetsk es una zona donde el carbón es muy importante. Es parte de la identidad cultural de esta región. Por eso se usa el negro. De hecho, el club de fútbol de la ciudad, el club de fútbol hoy por hoy más importante de Ucrania, el Shakhtar de Donetsk, Shakhtar significa minero, justamente por los mineros del carbón. Y la otra bandera de una región mucho más pobre, mucho más subdesarrollada que Donetsk, es la bandera de Lugansk. Es el territorio de la provincia más oriental de Ucrania. Estas dos repúblicas se declararon independientes, no tenían ningún tipo de reconocimiento, y si bien se autoproclaman independientes y tienen sus banderas, y tienen su gobierno, y tienen su banco nacional, y tienen su universidad nacional, y tienen su propia liga de fútbol incluso, lo cierto es que no son para nada independientes. Esta zona está bloqueada económicamente desde 2014, con lo cual el gobierno ucraniano, el Estado ucraniano, no puede acceder a esta región y la gente de esta región no puede vender a nadie, pero no son independientes porque dependen del Estado ruso. Todo lo que no puede hacer el Estado ucraniano, como sostener la educación pública, la sanidad pública, como pagar jubilaciones, pensiones y demás, todo eso lo viene haciendo desde 2014 el Estado ruso. De hecho, en esta zona se usa como moneda el rublo ruso, porque no hay bancos internacionales que tengan acceso, no existen tarjetas de crédito que se puedan usar en esta región porque está bloqueada económicamente. Rusia repuso todos los puentes que cortó Ucrania. Los puentes que no solo tienen que ver con la política, no solo tienen que ver con la economía, sino que también tienen que ver con todo tipo de servicios, con el gas, con la electricidad, con la telefonía, con el internet. Por eso yo creo que es muy difícil que estas dos regiones vuelvan a incorporarse a Ucrania. Es muy difícil, por más de que casi todo el planeta lo reconoce como territorio ucraniano. Ignacio, siempre es interesante hablar con vos. Cada vez que hablamos y hemos tenido, por suerte para mí, 2 o 3 entrevistas previas, siempre hay algo nuevo que contás, siempre hay una mirada más profunda sobre el conflicto, sobre la relación que se da entre Rusia y Ucrania, sobre los ucranianos. Ha sido un placer que pases por el auditorio de TICMAS. Muchas gracias.